Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. En esta mañana vamos a tener como el pastor invitado al pastor Jeff Toll. Ahora, el pastor Jeff Toll es un pastor de la iglesia City Life, Ciudad de Vida. Esta es una iglesia bilingüe que está enfocada en alcanzar a los ángeles. Jeff recibió su doctorado en el tema de misiología de la Universidad Biola y actualmente es un profesor adjunto en Life Pacific University. Y desde su comienzo, su ministerio como pastor de jóvenes hasta su rol hoy como pastor principal, a Jeff le apasiona capacitar a los líderes de la próxima generación para que ellos tengan un impacto en el mundo. Él es un experto en el tema del cambio de cultura en las organizaciones y nos va a enseñar y nos va a ayudar a entender cómo manejar, cómo enfrentar, cómo presentar soluciones para una cultura cambiante como la que estamos enfrentando hoy. Jeff está casado con Evelyn y juntos tienen 5 hijos. Pastor Jeff, es un privilegio tenerlo con nosotros. Y a todos ustedes les damos la bienvenida a tomar esta clase. Es una clase que hemos escogido porque es muy importante para estos tiempos, comprensión de los tiempos actuales. Si podemos aprender a comprender qué dice la Biblia frente a las culturas y cosmovisiones en las cuales vivimos, hemos ganado para el reino de Dios. Entonces, Pastor Jeff, le damos la bienvenida. La clase es toda suya. Qué alegría estar con ustedes hoy y por varias semanas que vamos a estar juntos. Y pastores María Inés, Carlos Garzón, qué gusto, qué honor. Ustedes han sido amigos de muchos años y qué privilegio estar con ustedes aquí en estos momentos y poder compartir. Y sí, vamos a estar hablando acerca de este tema de cosmovisión. Y hoy vamos a enfocarlo para esta primera clase en cosmovisión y exégesis cultural. Pero antes de comenzar con esto, lo que creo que es importante es que hay mucha gente que quizás pregunta, pues, ¿para qué sirve este tema? O sea, ¿por qué hay que estudiar esto? Hay tantas cosas que quiero aprender, tantas cosas que quiero hacer y no hay un montón de otros temas en ministerio que son mejores. ¿Para qué enfocar en esto? Y quiero que piensen por un momento conmigo acerca de la persona en la Biblia que tenía más éxito en el evangelismo. La persona en la Biblia que tenía más éxito, hablando específicamente del Nuevo Testamento, más éxito en plantar iglesias, más éxito en escribir una porción larga del Nuevo Testamento. ¿De quién estamos hablando? Claro, de Pablo el apóstol. Y ese Pablo era un experto en entender las diferentes culturas y religiones y lo que estaba pasando alrededor de él para entender cómo depositar el evangelio en esos lugares con esas personas para tener mayor impacto. Y nosotros, como líderes y pastores y todos los que estamos aquí, tenemos un deseo de ver el reino de Dios llegar a impactar muchas vidas. Tenemos un deseo de ver las almas llegar a los pies del Señor y entender las culturas y las cosmovisiones, las creencias de diferentes personas son tan importantes. Entonces, gracias por estar y vamos a comenzar y arrancar con esto, la cosmovisión y exégesis cultural. Y quiero que sepan algo, el mundo está cambiando, y completamente. El mundo es muy diferente hoy comparado a hace 20 años y 50 años, y vamos a estar hablando de eso también en las otras clases. Y lo que es consistente aquí en el mundo es la falta de consistencia, o en otras palabras, es que siempre está cambiando. Y si hacemos la pregunta que está ahí en la pantalla, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué está cambiando en este mundo? 2 cosas específicamente: creencias y culturas. Creencias
y culturas. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, de las creencias son las creencias religiosas que la gente tiene, las cosas que realmente forman sus vidas en cuanto a darles el sentir de la vida, en cuanto a darles propósito en la vida. Y culturas, bueno, son los diferentes estilos que la gente tiene de comida y música y preferencias en un montón de diferentes cosas. E incluso en eso, en las culturas, hay nuevos pecados. Bueno, no hay ningún nuevo pecado en sí, pero pecados que son más fuertes en estas culturas hoy en día, que quizás son diferentes a lo que era fuerte hace 50 años o 100 años. Entonces, creencias y culturas. ¿Qué está provocando este cambio que está ocurriendo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué es que las creencias están cambiando? ¿Por qué es que las culturas están cambiando? Y bueno, para mí hay dos cosas principales que están provocando este tipo de cambio en el mundo. Dos cosas: tecnología y globalismo. Y estos dos están pues muy relacionados, porque es la tecnología que nos ha dado el globalismo. ¿Qué es la tecnología? Bueno, la tecnología tiene que ver con cualquier cosa que ha existido para seguir avanzando la humanidad en la Tierra. Pero cuando pensamos en tecnología hoy en día, claro, pensamos en el internet, computadoras, el iPhone y tantas cosas así, ¿no? Redes sociales y todo lo que tenemos. Y la tecnología ha creado el ambiente para nosotros llegar a lo que es el globalismo. ¿Y qué es el globalismo? Es entender que somos un mundo interconectado. Yo recuerdo cuando yo era mucho más joven y oía a los misioneros contar historias de que cuando ellos recibían cartas de un ser querido, esas cartas tomaban a veces semanas para llegar a ellos, donde ellos estaban ministrando en su campo misionero. Pero hoy en día, no, ellos pueden tener contacto directo, instantáneo, en cualquier momento. Es por eso que estamos aquí juntos en diferentes zonas de tiempo, a través de YouTube y todo esto, aprendiendo lo que estamos aprendiendo, porque estamos conectados al nivel global. Y con eso, diferentes creencias, religiones, estilos culturales son más fáciles de ser compartidos con otras personas que antes nunca hubieran experimentado esas creencias o esas culturas. Entonces hay un cambio mucho más grande porque estamos mucho más conectados hoy en día. Entonces, cuando hablo de creencias, realmente estoy hablando de la cosmovisión. Déjame repetir eso. Cuando hablo de creencias, estoy hablando de la cosmovisión. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? Pues Donner, un autor en Postmodernidad y Fe, él dice: el término cosmovisión se maneja de modo especial en la antropología para describir la forma en que una comunidad o cultura contesta las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? Y plantea las bases de sus valores. Esa es una descripción muy buena y nos da la idea de que esas preguntas que la gente tiene forman esas bases, el fundamento de los valores de una persona y el desarrollo de lo que esas personas deciden hacer en sus vidas. Sire, otro autor, él lo dice de esta manera en El universo de al lado. Dice: una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos que pueden ser ciertos, parcialmente ciertos o enteramente falsos, que mantenemos consciente o inconscientemente
acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y poseemos nuestro ser. Me gusta esto, lo que Sire dice, porque él toma un poco de lo que Donner dice, pero lo expande un poco más para entender que esas creencias pueden ser verdaderas, pueden ser parcialmente verdaderas y pueden ser completamente falsas, pero el punto es que la cosmovisión es lo que impacta a una persona y determina sus valores, determina su modo de pensar o manera de pensar, determina al final las acciones que esa persona decide tomar en su vida. Entonces, esa es cosmovisión. ¿Cuáles son los componentes principales de la cosmovisión entonces? Pues número uno es el significado de la vida. Significado de la vida, o saber el porqué de que yo vivo aquí en este mundo, el propósito de la vida. Y sabe que cada ser humano quiere responder a esa pregunta. Hasta el ateo quiere saber por qué es que yo vivo aquí en esta vida, por qué es que yo he sido puesto aquí en esta tierra, el significado de la vida. La segunda cosa es que la cosmovisión es lo que da la razón de la acción. La razón de la acción, o en otras palabras, es la creencia, es la cosa detrás de las decisiones que una persona tiene o decide tomar. Y esto es bien importante, porque otra vez que puede ser que la razón tiene sentido o no tiene sentido, puede ser que es verdadera o no verdadera, equivocada o correcta, pero simplemente es la razón que la persona tiene para actuar. Y hasta a veces, como ya dijimos en la definición de Sire, personas de manera inconscientemente hasta pueden tomar acción, pero todavía existe una razón por la acción que toman. Yo muchas veces pregunto a mis hijos cuando toman una cierta acción, ¿por qué hiciste eso? Y tengo uno de mis 5 hijos que siempre me responde, no sé. Pues no es que no hay una razón, es que no ha pensado él acerca de esa razón de su acción. Entonces ya llegó a un cierto punto donde dije, ok, ya no más permiso decir no sé, no puedes responder así. Vamos a pensar para que sea consciente en vez de inconsciente. Vamos a pensar en la razón por la cual decidiste hacer lo que tú hiciste. Y yo con una multitud de preguntas, ¿lo hiciste por esta razón o por otra razón o por aquella razón? Y ahí interactuamos para llegar a un entendimiento de la razón de la acción, porque cada ser humano tiene una razón por las acciones que ellos toman. Y tercero, en cuanto a cosmovisión, el último componente es cómo uno percibe la realidad, cómo se percibe la realidad. Y esto es bien importante. Me imagino que todos podemos tener pláticas largas acerca de la política en cualquier país donde vivimos y conocemos a personas que creen iguales a nosotros y otros que creen completamente diferentes, pero podemos entender que muchas veces lo que la gente piensa políticamente o lo que aprenden en los medios masivos de comunicación son como un filtro en sus vidas con que ellos perciben la realidad. Y ahora ampliándolo, llevándolo más grande, esa es la cosmovisión. Es como el filtro que la persona tiene en su vida para percibir la realidad. Cada cosa que ellos miran percibiéndolo, definiéndolo según la cosmovisión que ellos tienen. Por ejemplo, si hablamos de un tema como demonios, si tú preguntas a un ateo, ¿por qué es que esta persona está actuando de esta manera
que está endemoniada, puede ser que el ateo simplemente va a decir, no, es que tiene problemas psicológicos, ¿no? Entonces, a través de ese filtro, su cosmovisión le ayuda a percibir la realidad enfrente de sus ojos. Y no significa que la perspectiva, la percepción de esa persona es correcta. Simplemente significa y nos ayuda a entender que la cosmovisión es como uno percibe lo que está pasando enfrente de sus ojos. Entonces, aunque la cosmovisión y la cultura son dos cosas distintas, también tienen mucho en común. Déjame repetir eso muy rápido. Son dos cosas distintas, pero tienen mucho en común. Hay una relación entre estas dos cosas. Entonces, voy a decirles algo ahorita que es más algo general, un concepto general. Así que uno puede debatir punto por punto y decir, no, pero esto no es totalmente 100% correcto y tendría razón. Nada más quiero dar esto como una perspectiva general a cada uno de ustedes. La cosmovisión puede ser considerado el qué y el por qué. El qué y el por qué. Y la cultura es el dónde y el cómo. La cosmovisión puede ser considerada el qué y el por qué, y la cultura es el dónde y el cómo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en general, la cosmovisión es el qué y por qué. ¿Por qué existo? ¿Por qué existe esta tierra? ¿Quién soy yo? ¿Qué debo de hacer? Todas esas cosas. Y la cultura es el dónde y el cómo. Es cómo hago lo que hago. Es dónde lo hago, dónde expreso mi cosmovisión. Lo expreso dentro de mi país, dentro de mi familia. Esa es mi cultura, dentro de mi escuela, mi lugar de trabajo, mi vecindario, donde sea que expreso eso, la cultura donde yo expreso esa cosmovisión. En otras palabras, la cultura es el contexto donde uno aprende y desarrolla su cosmovisión. Y lo quiero decir una vez más porque esto es muy importante. En otras palabras, la cultura es el contexto donde uno aprende y desarrolla su cosmovisión. ¿Sabe qué? Si un niño o una niña crece en una cultura en su casa de abuso físico, abuso emocional, verbal, sexual, lo que sea, va a crear una cosmovisión en la vida de ese niño, esa niña que piensa que, por ejemplo, que Dios es un Dios ausente, o que Dios es un Dios que está ahí por algún lugar, pero no le importa lo que está pasando a ellos, o va a pensar que no hay Dios, porque cómo es que un Dios bueno puede dejar que esto pase a ellos. Entonces esa cultura, esas experiencias pueden ser malas o en otros lados buenas. Es el contexto donde uno desarrolla su cosmovisión. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto. Y este contexto es tan importante. La cultura es tan importante. Siempre está progresando, siempre está cambiando. Y si la cultura está cambiando, significa también que la cosmovisión va a cambiar. ¿Por qué? Porque si el contexto cambia, ese contexto impacta la cosmovisión de las personas. Entonces, con que la cultura o las culturas en este mundo siempre están cambiando, significa que las cosmovisiones siempre están cambiando. Ahora, alguien preguntaría, sí, pero Pastor Jeff, ¿no es que la palabra tiene la respuesta a todas las culturas que hay, todas las cosmovisiones que hay? La respuesta es 100%, claro que sí. Pero si no estudias y no sabes la cultura y la cosmovisión, no sabrás qué respuesta bíblica dar a aquellas personas que andan buscando.
Y por eso este tema es tan importante. Entonces, otra vez, el mundo está cambiando. Entonces, aunque la cultura y cosmovisión son dos conceptos distintos, la cosmovisión de una persona muchas veces es reflejada en prioridades culturales. En otras maneras, la cosmovisión es expresada a través de cómo esa persona vive su vida y en muchos casos los compromisos o prioridades culturales que esa persona expresa en su vida. Por eso el estudio de la cultura es tan importante. Muchas veces, incluso con cristianos, la cultura tiene un impacto en la cosmovisión de una persona más grande que la misma Biblia. O en otras palabras, hay muchas personas que aunque estudian la Biblia, por ser tan impactadas por valores culturales, ni saben que hay lugares en sus vidas donde creen algo antibíblico o no bíblico porque han sido impactados por la cultura. Y esto es importante no solo con el no creyente, sino con el creyente también. Porque el creyente puede amarle a Jesús, pero tener valores y prioridades que vienen de cosmovisiones diferentes, que han sido transmitidas a través de una cultura que parece interesante y buena, pero que no necesariamente es bíblica. Entonces, el entender cultura, cosmovisión, es importante para poder evangelizar, sí, pero también es importante para el mismo discipulado de nuestras vidas y de otras personas en nuestras vidas también. Estudiar la religión de otra persona puede ayudar para entender su cosmovisión, pero no da todas las respuestas, ya que una persona a veces pone prioridad a valores culturales que van en contra de su propia religión. En otras palabras, puede ser que si tomamos el hecho de que un cristiano a veces tiene valores culturales que no alinean con la palabra, significa que un musulmán, un ateo, un budista o de cualquier otra religión también tiene valores culturales que van en contra de la religión en la cual ellos creen. Entonces, solamente saber la religión de una persona no es suficiente, porque cada ser humano vive y expresa su religión en maneras distintas y diferentes, porque hay una mezcla con esos valores culturales que esa persona tiene. Entonces, voy a tomar la gran mayoría ahora de este tiempo para hablar acerca de la cultura y lo que es el concepto de exégesis cultural. Entonces, déjame primero comenzar definiendo de qué estamos hablando aquí. Quiero dar una definición acerca de la cultura. Dice, valores, estilos, modos de pensar, comunicar y relacionar que forman la identidad de un grupo de personas, ese grupo siendo una familia, una nación, un grupo étnico, una generación o cualquier otro grupo que tiene algo en común. Por ejemplo, yo en la universidad era nadador y en esos 4 años con ese equipo de natación en la universidad teníamos una cultura en ese equipo, que aunque cada ser humano, cada persona en el equipo venía de diferentes culturas, diferentes regiones geográficas, diferentes familias, diferentes creencias, pero al unirnos en un equipo, eso también formó una cultura nueva en ese lugar. Entonces, cualquier agrupación de personas puede crear una nueva cultura que no necesariamente va a reemplazar toda la cultura de otro lugar que uno tiene, simplemente va a añadir algo más a la vida de esa persona. Pero hay otra definición, la mía es bien básica, pero quiero dar esta definición que viene de Ken Meyer.
Y él dice esto en All God's Children, todos los hijos de Dios. Él dice, un patrón dinámico, una matriz en constante cambio de objetos, artefactos, sonidos, instituciones, filosofías, modas, entusiasmos, mitos, prejuicios, relaciones, actitudes, gustos, rituales, hábitos, colores y amores, todos incorporados en personas individuales, en grupos y colectivos y asociaciones de personas, muchas de las cuales no saben que están asociadas, en libros, en edificios, en el uso del tiempo y el espacio, en las guerras, en los chistes y en la comida. Esa sí es una definición bien larga, pero esa es buena. O sea, la cultura cubre todo de la vida, todo de las experiencias de las personas, todo lo que hacen, la comida que comen, la música que escuchen, todo lo que está metido en la vida de una persona. Esa es la cultura. Ahora, estamos hablando de exégesis cultural. Entonces, ¿qué es exégesis? Bueno, es un concepto bien básico. Según Merriam-Webster, el diccionario, dice una explicación o interpretación crítica de un texto. Entonces uno puede hacer exégesis acerca de cualquier cosa. Y si tú eres una persona que has estudiado la Biblia y has hecho exégesis bíblico, quizás pensarías, ¿cómo es que tú puedes usar esta palabra exégesis para la cultura? Pues fácil, porque exégesis en sí no se trata solamente de la Biblia. Se trata de agarrar un texto o algo que existe e interpretar esa cosa, o explicar el significado de esa cosa. Entonces nosotros podemos hacer exégesis cultural. Por ejemplo, nosotros podemos leer las palabras de canciones seculares que una persona escucha y vamos a comenzar a entender, al hacer exégesis cultural de esa música, vamos a comenzar a entender la cultura de una persona y hasta las creencias de una persona a través de eso. Podamos hacer exégesis de películas que la gente mira y vamos a entender valores que están siendo depositados, creencias que existen en esos lugares, valores culturales y un montón de cosas. Entonces, exégesis cultural se trata de realmente hacer un análisis de la cultura y sacar significado, explicación, definición, interpretar lo que está pasando en la vida de esa persona. Entonces, lo que quiero darles son unas herramientas hoy para poder hacer exégesis cultural. O en otras palabras, un proceso de exégesis cultural es lo que quiero darles el día de hoy. Entonces, hay unos distintivos que forman parte de la cultura de una persona o una comunidad. Entonces, el primer paso en esto, en el proceso de exégesis cultural, de entender la cultura de una persona o un grupo, es estudio. Algo bien básico. Y con el estudio tenemos que preguntar cuáles son los distintivos que forman parte de la cultura de la persona o la comunidad. Y aquí voy a darles unas herramientas básicas. La lista es mucho más grande que esto, pero ¿cómo es que podemos estudiar los distintivos o cuáles son esas cosas que forman parte de esa cultura? Pues unas ideas aquí. Tú puedes estudiar una cultura y sus cosmovisiones a través de entrevistas. Es una manera de hacerlo. Hacer entrevistas con la gente, entrevistas con cualquier tipo de persona. Yo recuerdo muy temprano en mi maestría, hace, no sé, unos 15 años atrás, cuando fuimos a un lugar como un templo, lo que se llama un gurdwara.
es un templo de otra religión. Y cuando fuimos ahí, fuimos para sentarnos ahí con ellos, comer con ellos y platicar con ellos. Y no era para tratar de convertirlos, pues no, en su propio templo no vamos a hacer eso, pero era para entenderlos, experimentar sus vidas, cómo es que ellos vivían, relacionaban, qué creían y todas esas cosas. Y ahí me di cuenta de algo muy interesante, a través de estar sentado con ellos, hablar con ellos, experimentar la vida con ellos por unas horas, es que ellos tenían valores muy similares a los creyentes, a los cristianos. Valores muy similares. ¿Son creyentes en Dios, en Jesús? Pues no. Pero tenían muchas cosas en común. Y al entrevistar, al hablar y escuchar con ellos, me dio más entendimiento para poder en el futuro tener más pláticas con ellos. Entrevistas es una buena herramienta para nosotros. Segundo, puedes caminar en la comunidad. Sí, o sea, a través de caminar en los parques, las calles donde están los negocios, las casas y cualquier lugar en la comunidad, puedes comenzar a ver qué son las prioridades, qué es la cultura, qué es el estilo de la comunidad, comenzar a entender lo que está pasando. Y hay otra cosa que ocurre cuando haces eso. Dios comienza a darnos un corazón para esa comunidad donde Él nos ha depositado, donde Él nos ha puesto. Entonces, caminar por la comunidad nos ayuda a estudiar y entender, pero también ayuda para que Dios deposite en nosotros un corazón para esa comunidad. Y una tercera cosa que puedes hacer es estudio demográfico. Y esto puedes hacer online, por internet, estudiando diferentes cosas, qué es la población de una ciudad, qué es el porcentaje de pobreza, qué son las diferentes industrias o clases de negocio que existen, qué es el nivel de educación, cuántos están casados, divorciados o solteros, y un montón de diferentes cosas, cuáles diferentes grupos étnicos existen en esa comunidad o ciudad o región. Y estudio demográfico es una manera de realmente entender también diferentes cosas de una cultura y también las necesidades que pueden existir en un lugar. Entonces, el primer paso en el proceso de exégesis cultural es el estudio. El segundo paso es análisis. Ahora que hemos hecho un estudio, ahora que nosotros hemos conseguido un montón de información de una cultura, de una persona, ahora tenemos que entrar en un análisis de lo que nosotros hemos aprendido. Y esta es la parte que llamamos exégesis, es el análisis. Ese es el exégesis de esa cultura. Y hay unas preguntas que nosotros podemos hacer para hacer este análisis de la cultura. La primera pregunta: ¿cuáles valores son expresados a través de aquellos distintivos que hemos estudiado? O sea, al estudiar la cultura, ¿cuáles son los valores que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que la gente realmente considera importante en sus vidas? Entonces, esos son los valores. Una segunda pregunta para hacer análisis sería esto: ¿qué muestran esos valores acerca de la cosmovisión de aquella persona? ¿Qué muestran esos valores acerca de su cosmovisión? Puede ser que son valores culturales, pero esos valores muestran creencias que esa persona tiene. Y esas creencias, pues, son o forman la cosmovisión de la persona. Y una tercera pregunta que nosotros podemos hacer es esta: ¿cuáles partes de la cosmovisión de esa persona son verdaderas y cuáles son falsas? Entonces podemos analizar los valores
qué significan esos valores para la cosmovisión y de ahí analizar cuáles partes de esa cosmovisión son verdaderas y cuáles son falsas. Y entender esas dos cosas nos va a ayudar muchísimo, porque donde tengo algo en común, algo verdadero, yo puedo usar eso para hablar con esa persona. Y donde hay algo falso, también puedo usar eso de maneras distintas y diferentes, pero es importante entender lo que una persona cree que es correcto y verdadero y lo que creen que no es correcto, no es verdadero, que es falso. Entonces hemos hablado aquí en este proceso acerca del estudio y el análisis, y pues el tercer paso en este proceso es sencillamente la acción. La acción. Entonces, hay unas dos preguntas que van con la acción aquí. ¿Qué puedo hacer para conectarme con ellos donde están? Quiero que enfoques en estas palabras y voy a repetir esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para conectarme con ellos donde están, donde ellos están? Esto no se trata de tratar de traerlos a mi punto de vista, sino se trata de lo que yo puedo hacer al entender quiénes son, al entender lo que creen. ¿Qué puedo hacer yo para ir con ellos en su mundo? Ahora, para que no me malinterpreten, aquí no estoy hablando acerca de yo dejar mis creencias para creer en lo que ellos creen. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de qué puedo hacer para meterme en el mundo de ellos en vez de tratar de hacerles a ellos cruzar para entrar en mi mundo. Es igual lo que Jesús hizo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, no está en las notas, pero dice que debemos de tener la misma actitud de Cristo Jesús, que siendo Dios, no consideraba el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que hizo Dios. Ahí lo dice que Él dejó su trono, Él salió de la gloria, vino a este mundo como bebé, como ser humano, como sirviente, murió en la cruz, dando su vida por nosotros. Eso es exactamente lo que Cristo hizo con nosotros y eso es el llamado de nosotros también en este mundo. ¿Qué puedo hacer para conectarme con ellos donde ellos están? La segunda pregunta es, ahora estando donde ellos están, ¿qué puedo hacer para dirigirlos a la verdad? ¿Qué puedo hacer para dirigirlos a la verdad? Esta pregunta quizás es la pregunta más importante que hay. ¿Qué puedo hacer? Después de haber hecho estudio, después de hablar con una persona, después de entender quién es, sus valores, lo que creen y todas estas cosas, pues mi meta es que conozcan la verdad de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y muchas personas, porque no hacen nada de un estudio cultural o de entender una persona y comprender qué creen y por qué lo creen, simplemente piensan que si predican o usan unos versículos que eso va a ser suficiente con todos, pero no es así. Entonces, ¿qué puedo hacer para dirigir a esta persona, para llevarlos conmigo a la verdad? Es una pregunta muy importante. Y yo quiero usar esto, lo que viene ahorita, como un ejemplo. Quiero animarles ahorita conmigo que encuentren la verdad o las verdades y la mentira o las mentiras en este párrafo acerca del deísmo que viene de Sire en Universo de Al lado. Entonces, ahí donde tú estás, puedes leerlo ahí, seguir conmigo y piensa, ¿qué parte del deísmo, que es un concepto y la descripción o la definición tenemos en la pantalla,
qué parte de esto es verdadero y qué parte no tiene la verdad o es falso. Un Dios trascendente, como causa primera, creó el universo, pero después lo dejó para que funcionara por su cuenta. Por tanto, Dios no es inmanente, ni completamente personal, ni soberano sobre los asuntos humanos, ni hay divina providencia. Mira esa descripción del deísmo. ¿Hay algo que es verdadero ahí? Pues yo diría que sí. La primera parte, Dios es un Dios trascendente. Es la causa primero, creó el universo. Todo eso creemos, es verdadero. Y una persona quien es deísta va a creer eso, va a creer que Dios es trascendente, que es la causa primera y que creó el universo. Pero cuando seguimos adelante dice que Dios Él dejó todo para funcionar por su cuenta, que Dios no es Emmanuel, Dios con nosotros, no es un Dios que está con nosotros. Su presencia, su espíritu, no, Él no está, él sigue allá de vacaciones o durmiendo, haciendo algo, tiene su prioridad allá en otro lugar. Entonces, si yo me encuentro con un deísta, voy a encontrar que hay unas cosas verdaderas que esa persona cree que Dios es trascendente, cree que Dios creó todo lo que hay. Y a eso digo amén, pero no creen que Dios es un Dios personal. No creen que Dios es un Dios que está aquí con nosotros. Eso es muy interesante, porque yo en mis pláticas con testigos de Jehová son más o menos deístas. No creen que Dios es un Dios presente con los seres humanos aquí en esta tierra. Pero sí creen, claro, que Dios es trascendente y que creó el universo. Y al entender esas cosas, pueden darme lo que es el comienzo del proceso de dirigir una persona a la verdad. Pero para responder bien a esa pregunta que yo hice hace unos 5 minutos atrás, ¿cómo es que yo puedo dirigirlos a la verdad? Lo que quiero hacer, y cada semana voy a hacer esto, quiero dar una perspectiva bíblica para darte una herramienta fácil para que tú puedas hacer esta conexión con gente que necesitan a Cristo. Entonces voy a llevarte por esta perspectiva bíblica para que tú tengas esta herramienta que es tan fácil de entender, pero te va a servir para poder dirigir una persona a la verdad de Dios. Y esto se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículos 16 a 29. Voy a leer y hablar. Entonces vamos con esto. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Ahí rápido voy a parar. No hay ningún problema con que cuando tú mires cosas falsas, dioses falsos, creencias falsas, cosas que van en contra de la palabra, no hay ningún problema en que eso te haga incómodo, con que eso moleste tu corazón. Está bien, está bien. Nosotros hemos sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo, y con eso las cosas de este mundo, pues, no tienen un impacto en nosotros. Nos causan estar un poco incómodos. No hay ningún problema con eso. Pero hay una diferencia entre cómo me impacta a mí, pero cómo yo comunico a otra persona. Porque uno de los problemas de los creyentes hoy en día es que cuando sentimos incómodos por los
pecados del mundo, las creencias equivocadas, las maneras de otras personas, expresamos eso a ellos. Ay, es que lo que tú estás haciendo está mal, no está correcto, y expresamos ese sentimiento que nosotros tenemos. Pero Pablo era más inteligente que eso. Él entendía que aunque eso a él le hacía incómodo, para poder alcanzarles, para poder dirigirlos a la verdad, necesitaba una herramienta diferente. Y ahí es donde vamos a seguir aquí. Versículo 17. Dice, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Esto es muy interesante. Versículo 19. Dice esto, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Ahora acuérdate que ellos creían en una multitud de dioses. Y aquí está Pablo hablando de Jesús y su resurrección. Entonces, es muy interesante. Porque la gente ahí pensaban, pues creo que Pablo nos anda enseñando que hay otro Dios para añadir a nuestra lista de dioses. O sea, ya tenemos unos 20,000 dioses, ¿por qué no tener 20,000? Uno. Vamos a añadir uno más. Queremos saber quién es este Dios nuevo que este hombre anda compartiendo con nosotros. Seguimos adelante. Entonces, dices en versículo 20, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Voy a parar ahí un momento. ¿Puedes ver inmediatamente lo que Pablo hizo? Él no dijo, están mal, ustedes creen mal. No, él afirmó algo bueno de ellos. Dijo, ¿sabe qué? Ustedes son muy religiosos, o sea, creen muy fuerte en sus creencias, en su religión, en sus dioses. Y él afirmó eso como un buen valor. Claro, tenían los dioses equivocados, pero el deseo de conocer a un Dios, de tener un Dios, de ser una persona que seguía a un Dios, es buen deseo. Mejor en este contexto que ser un ateo y no creer en ningún Dios. Entonces él afirma ese valor de ellos. Y no hay nada malo en afirmar las cosas verdaderas que otras personas tienen en sus creencias. Porque vamos a afirmar lo que es verdadero para llevarlos a la verdad completa de Dios. Seguimos adelante. Entonces él dice que ellos son muy religiosos. Y después de esto, en versículo 23, él dice, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, ahora sigue el texto aquí conmigo. ¿Cuál Dios? El Dios desconocido. El altar que tienen para el Dios desconocido, Pablo dice, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer. ¡Wow!
Él está diciendo que ellos ya están adorando de cierta manera, de manera incompleta, sin la información correcta, claro, pero que ya están en el comienzo del proceso de adorar al Dios real y verdadero. Y Pablo afirma eso con ellos. Eso es impresionante lo que Pablo hace. Este Dios a que ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Mira cómo Pablo conecta inmediatamente el Dios verdadero dentro del mundo de ellos. Si tú quieres dirigir una persona a la verdad, realmente se trata de meterte en el mundo de ellos y ver cómo puedes meterle a Dios dentro de su mundo. No sacarlos de su mundo para creer en Dios, sino depositar Dios dentro de sus experiencias y su cultura y su cosmovisión. Seguimos adelante con el texto bíblico aquí. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y mira esto, versículo 28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron, presta atención aquí, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Ahora voy a parar aquí. Significa que Pablo estaba haciendo, antes de llegar a Atenas, Pablo hacía exégesis cultural. Él estudiaba los poetas de ellos para entender mejor sus creencias. Ese es exégesis cultural. Y cuando Pablo entró, ya sabía las cosas de sus poetas que eran falsas y también las cosas que eran verdaderas. Y mira lo que Pablo hace en este discurso que él da. Es algo impresionante. Entonces él menciona estos poetas y voy a repetir la frase que él usó aquí acerca de esos poetas, donde él dice, nosotros somos su descendencia. Y mira aquí lo que Pablo hace. Esta es clave, es clave. Él dice, versículo 29, y como esto es cierto, otra vez, Él afirma la verdad que ellos tienen, porque esa verdad en la cultura de ellos, en la cosmovisión de ellos, alineaba con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es esa verdad? Que somos la creación de Dios, que somos los hijos de Dios. Entonces él afirma esa verdad y dice, como eso es cierto. Ahora mira lo que él dice, es increíble. No debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Wow. ¿Captaste lo que él hizo aquí? ¿Viste lo que Pablo hizo aquí? Él no usó un montón de versículos bíblicos. Probablemente ni usó un versículo bíblico. Lo que él hizo es él afirmó la verdad de ellos
que es la verdad de Dios, que Dios creó todo, que somos sus descendientes, somos hijos de Dios. Y de ahí Él mostró, tengo que regresar, es que esto es bueno, versículo 29, tengo que regresar una vez más, es buenísimo. Y de ahí Él mostró en versículo 29, como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En otras palabras, lo que Él está diciendo es, queridos, mira, una piedra no puede tener hijos. Una estatua no puede tener hijos. Entonces, ustedes creen que Dios es un Dios real, que tiene descendientes, que es vivo. Ustedes creen que Dios es un Dios vivo, pero por este lado creen que sus dioses son estatuas. Y es imposible que las dos cosas sean verdaderas al mismo tiempo. Es que ustedes creen en un Dios vivo o creen que Dios es una estatua, algo hecho por manos humanas. Pero estatuas no pueden tener hijos. Cosas hechas por manos humanas de oro, plata, piedra, lo que sea, no pueden dar a luz a un hijo, es imposible. Entonces Él está mostrando que la misma verdad que ellos tienen acerca de Dios contradice la mentira que existe dentro de su cosmovisión. Él no está debatiendo, mostrando cómo el cristianismo viene en contra de la mentira de ellos. Él muestra dentro de su propia religión que la verdad que existe, que ellos ya creen, contradice la mentira en su propia religión. Y queridos, eso es el resultado de exégesis cultural. Yo no tomo mucho tiempo debatiendo el cristianismo con alguien que no cree en el cristianismo. Yo tomo mucho más tiempo para entender quiénes son ellos, qué creen ellos, qué son sus prioridades, y a través de eso yo puedo dirigirles en un camino dentro de las creencias que ellos ya tienen, afirmando la verdad y de ahí mostrando que esa verdad que ellos ya creen contradice la mentira que existe en sus vidas. Y de ahí en ese momento Dios deposita una semilla de duda acerca de las mentiras para que ellos puedan creer en la verdad y comenzar un proceso de caminar en la verdad. Eso es el poder del exégesis cultural para llegar a entender prioridades o valores culturales y también la cosmovisión de una persona que prepara el camino para el evangelismo, que prepara el camino también para ayudar a cristianos a ser formados en las maneras de Dios en vez de las maneras del mundo. En las semanas que vienen vamos a ir hablando más acerca de culturas y cosas distintas acerca de la cultura hoy en día. O sea, hoy era un fundamento de entender cómo hacer esto, pero en las semanas que vienen voy a compartir mucho más detalle acerca de las culturas que tenemos hoy en día para que pueda equiparles a ustedes en saber más de las culturas y cosmovisiones y saber cómo mejor ministrar a otras personas. Entonces eso es todo para el día de hoy. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y no sé si tenemos unas preguntas. Pastor Jeff, muchísimas gracias por esta clase. Muy importante haber escuchado lo que nos ha comentado y usted nos ha ayudado a que nos coloquemos las correctos lentes para poder entender la cultura en la cual estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchas veces nosotros como creyentes, cuando comenzamos nuestra trayectoria como creyentes, nos montamos en un tren que parece que nunca para. Entonces nosotros no nos paramos a pensar cuál es la cosmovisión que nosotros mismos tenemos. Usted dijo en su clase del día de hoy que cada persona
y además cada creyente tiene una cosmovisión, su propia cosmovisión. Entonces, mi pregunta es si existe algún test o una manera en que nosotros podamos saber cuál es nuestra propia cosmovisión, porque la cosmovisión, según lo que usted nos enseñó, es lo que determina cómo nosotros pensamos, cómo nosotros reaccionamos y cómo actuamos en la cultura en la cual nosotros vivimos. Wow, esa es buena pregunta. De lo que yo sé, no existe un test específico y creo que parte de la razón de eso es como la cultura o las culturas del mundo siempre están cambiando. Un test de cierta manera tendría de cambiar también con el tiempo para poder ser adecuado para una persona, un creyente, un cristiano, poder medir lo que ellos creen y ver si es bíblico o no bíblico. Y como cada etapa o cada temporada de la sociedad, de un país, de un lugar es diferente, esas cuestiones o preguntas serían diferentes en cada época. Ahora, yo creo que sí existen y hay cosas que yo he usado más en mi contexto, cosas que he agarrado en inglés, pero sí existen, ¿cómo podemos llamarlos? Encuestas y cosas que gente puede usar para medir sus vidas en cuanto a relaciones, en cuanto a disciplinas espirituales, en cuanto al manejo y uso de recursos como dinero y todas esas cosas. Y sí existen algunas de esas cosas donde una persona puede medir cuánto es que están viviendo según una cosmovisión bíblica o un estándar, una manera o estilo de vida que es más bíblico que uno dirigido por valores culturales que no son bíblicos. Sí hay algunas cosas así que existen, pero no necesariamente que relacionan directamente con lo que estaría pasando en la cultura, o sea, hoy en día en 2021. O sea, están centrados 100% en la Biblia, que es bueno. Pero déjame responder de una segunda manera. Yo creo que lo que una persona puede hacer también es hacer un análisis de su propia vida y comenzar a hacer la pregunta para ellos mismos: ¿qué valorizo? ¿Qué es importante para mí? Y al hacer una lista de esas cosas, cualquier cosa, o sea, lo que es importante para mí es ser exitoso en esta vida, o tener el mejor trabajo, o ser un multimillonario, o lo que sea, o comprar un Lamborghini, o lo que es importante para mí es el éxito de mis hijos, que sean deportistas, o científicos, o doctores, o lo que sea. O lo que es importante para mí es, no sé, puede ser cualquier cosa. Y yo puedo preguntarme acerca de mi vida, cuáles cosas son importantes, qué son mis valores, y tomar esa lista de cosas y analizar esa lista a la luz de la palabra de Dios y ver si esas cosas que son importantes para mí alinean con lo que es importante en la palabra. Y esa sería una manera muy básica que una persona puede analizar su propia vida o ayudar a otros creyentes a analizar sus vidas también. Muchísimas gracias, Pastor Jeff, por esa respuesta. Tengo otra pregunta y no quiero comprometerlo en cuanto a la respuesta, pero yo creo que es importante. Para mí es muy importante lograr entender en esta pandemia, por ejemplo, especialmente en la comunidad cristiana. Yo me di cuenta que muchos creyentes tenían la capacidad de ir a trabajar, tenían la decisión y la capacidad de reunirse con sus familiares y sus amigos y sus seres queridos y tener tiempos importantes. Y sin embargo, cada vez que se les decía ir a la iglesia a adorar a Dios, eso no lo querían hacer porque decían temor. No tenían temor para ir a Walmart, para ir a trabajar, para estar con sus amigos y sus familiares, pero sí tenían temor para ir a la iglesia a adorar.
¿Me puede ayudar a entender cuál es la cosmovisión? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando con esa forma de pensar y de actuar? Es su opinión la que estoy pidiendo. Gracias. Pues tú sí quieres meterme en problemas, ¿no? No, esa es muy buena pregunta. Y hay una manera quizás un poco compleja de responder, o sea, varios pensamientos que tengo al respecto, porque este es un tema para mí que sí es más complejo. Y entonces déjame responder de una variedad de maneras. Yo recuerdo en el comienzo de COVID que la gente andaba diciendo, hay que ser sabios, ¿no? Hay que ser sabios. Debemos de vivir con sabiduría. Y eso dije, amén, eso es bíblico, vivir con sabiduría y con una enfermedad, con un virus que no conocemos, no tenemos la menor idea qué está pasando. Hay que tener sabiduría y tomar decisiones correctas acerca de eso. Entonces, y eso pasó aquí en Estados Unidos, pasó en muchos países, sigue pasando en algunos países donde tienen todo cerrado y casi no pueden hacer nada. Hasta hoy en día, muchas iglesias en el país de Canadá que no pueden reunirse de manera normal. Hay ciudades al norte de nosotros, ¿no? que están completamente cerradas, y también, claro, en Centro y Suramérica eso todavía está pasando en muchos lugares. Y entonces, en el comienzo de esto, muchos cristianos estaban diciendo, no, es que esto es sabio, es sabio, es sabio. Correcto, él era sabio. Pero claro, el tiempo no se queda en un momento, o sea, todo sigue avanzando y ya tenemos vacunas y esto, no en todos los países, claro, pero aquí en Estados Unidos y ya va por todo el mundo, esperamos. Pero en cuanto a todo esto, nosotros tuvimos que pensar acerca del virus, y de ahí aquí en Estados Unidos, como ustedes saben, es que hubo la pelea política también. Entonces todo el mundo se mete en su perspectiva política, y que de un lado, y habían creyentes en ambos lados, ¿no? Creyentes diciendo es que no debemos de seguir el gobierno, todo lo que dicen en cada momento, y nunca levantar ninguna queja, ninguna oposición, y muestra nuestro amor para nuestro prójimo al hacer eso. Y de ahí al otro lado, los otros creyentes del otro lado político diciendo es que no, nosotros somos débiles y mira que estamos cerrados y las iglesias cerradas y hay que obedecer a Dios más que al gobierno. Y es que en todo este contexto hubo tantas opiniones, y cada uno, y esto es lo interesante y es la razón por la cual he dicho todo esto, cada uno hasta usando la palabra de Dios para afirmar su posición. Y eso es lo difícil, porque si uno dice, bueno, mi cosmovisión viene de la palabra, y cada uno usa la palabra, entonces decimos, ay no, pues ¿quién tiene la razón? Entonces, creo que mi respuesta, bueno, no creo, sé que mi respuesta va a ser esta, y son nada más como unos filtros importantes que creemos que debemos de tener. Número uno, debemos de ser, y esto va a ir directo a la pregunta que hiciste o el ejemplo que diste en la pregunta, pero número uno, tenemos que ser consistentes. Entonces sí, tiene razón, un creyente que estaba yendo a todos los mercados, que estaba reuniéndose con amigos o familiares y haciendo todas esas cosas menos ir a la iglesia diciendo pues me estoy protegiendo, es una falta ¿de qué? De consistencia. ¿Cómo es que yo puedo afirmar la necesidad mira esto, afirmar el valor de suplir necesidades físicas como comida, ¿no? Cosas para la casa, ir a la tienda para eso. Afirmar el valor de relación con familiares o con amigos
o con ir al trabajo, afirmar el valor de trabajar, de hacer dinero para vivir, pero no afirmar el valor bíblico de reunirnos los unos con los otros. Entonces ahí que existe una falta de consistencia en vivir la totalidad de valores bíblicos. Y eso es bien importante. Entonces yo diría que muchas de esas personas faltan consistencia en los valores bíblicos. Tienen valores bíblicos en algunas áreas, pero andan faltándolos en otras áreas de su vida, específicamente en cuanto a ser parte de la familia de la fe, reuniéndose ahí, porque no solo se trata de mí, se trata de amar y servir a otros. ¿Y sabe qué? Nosotros sabemos cuántas personas han sufrido de depresión, cuántas personas han sufrido de ansiedad. Entonces, aunque nosotros debemos de cuidar los cuerpos físicos de las personas, también debemos de cuidar, y es bíblico, el espíritu, el alma, los corazones de las personas. Y personas viviendo aisladas necesitan esa conexión. ¿Y sabe qué? Necesitan esa conexión conmigo. Porque el Nuevo Testamento, Pablo habla tanto de amar los unos a los otros, servir los unos a los otros. Pues si yo no voy a la iglesia, ¿a quién voy a estar sirviendo? Pues a nadie. Pero si soy parte de una comunidad de fe, siendo parte ahí, estoy viviendo, sirviendo a otros. Entonces, la cosa principal aquí es tener una consistencia en los valores bíblicos. Y muy rápido, una segunda cosa es que en esa consistencia, cuando pensamos en el amor, por ejemplo, o los mandatos de Dios, amar al prójimo, debemos de pensar en esas cosas de manera amplia en vez de limitada. En otras palabras, usando el ejemplo de depresión y ansiedad y todas esas cosas, muchos solo consideraban el amor el proteger el cuerpo físico de enfermedad, pero no consideraban que el amor también incluye proteger el alma de una persona, cuidar de sus almas a través de relación para que no experimenten ansiedad o depresión, donde hemos visto que suicidios han aumentado, donde hemos visto que pacientes o personas ancianas con demencia, con Alzheimer's, se murieron tempranos por razón de no poder tener gente visitándolos, que ocurrió aquí en Estados Unidos, y un montón de cosas así. Así que el amor tiene que ser un amor completo y total, y no dirigido solo en una dirección, que es salud física, porque la salud emocional y mental es importante también. Entonces, ser consistentes y expresar un amor completo y entero, no limitado en solo una área. No sé si eso ayuda como respuesta a tu pregunta. Espero que sí. Muchas gracias por esa respuesta, que es una respuesta sabia a las circunstancias. Tengo muchas más preguntas y hay más preguntas, pero vamos a dejarlas para la próxima clase. Muchísimas gracias y estamos súper animados para seguir adelante con esta clase y seguir creciendo en el entendimiento de lo que es la cosmovisión. Y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Nos alegra ver gente con hambre de la palabra. Estos son temas muy importantes para este tiempo. Primera de Crónicas nos habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y ellos sabían lo que deberían hacer. Nosotros necesitamos aprender cosmovisión, teología, culturas. ¿Para qué? Para ser entendidos en los tiempos. Estamos preparando una iglesia latina alrededor del mundo para aprender a ser entendidos en estos tiempos. Los invitamos, los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.